Durante 200 años nos hemos repetido la historia de un florero, un grito, una batalla en un puente, un libertador y muchos próceres. Pero la libertad siempre está ligada a la autonomía y esta a la capacidad que cada pueblo tiene para autogobernarse. Para vivir en sociedad tiene que haber normas claras, leyes válidas para todos. En Colombia, la Constitución Política es la norma de normas, el documento rector de todas y cada una de las leyes que rigen este país. Desde nuestra independencia, este libro ha tenido diversas transformaciones en su forma y en su fondo, y estos cambios han incidido en el proceso del fortalecimiento de un Estado colombiano. En ese proceso de construcción del Estado, todos somos historia. Bienvenidos a su empresa Bicentenario. Bueno, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, Pola Policarpa. Pola Policarpa. ¿Y tú? Mucho gusto, Francisco de Paula. Bueno, les voy a contar en qué consiste este trabajo. Claro que sí. Nosotros tenemos jornadas de 16 horas diarias. Pero qué bien. Ustedes verán qué hacen con las otras horas que le quedan del día, pero tienen que estar puntuales. Bueno, estoy necesitando es un hombre. Si de pronto necesito una mujer, te voy a pagar. ¿Puedo hacer voz de hombre? Hola. No, pero te pago de todas maneras menos del salario mínimo porque de pronto quedas embarazada, entonces me va a tocar pagarte todos esos días de incapacidad. Es que no traje hoja de vida. ¿Ah, no? No, se me quedó en mi casa, pero... Bueno, no, tranquila. Entonces para eso tenemos el trabajo para ti. ¿Cómo estamos los de las vacaciones? No, de las vacaciones yo no te pago absolutamente nada porque no tenemos. ¿Y el sueldo? No, el sueldo es menos del salario mínimo. Eso sí, tú te pagas las prestaciones, la seguridad social, todas esas cositas de los trabajadores. ¿Y en qué parte de la ley dice todo eso que usted me está diciendo? No, aquí no las inventamos. ¿Qué sería de un país sin leyes? Desde que Colombia se declaró libre de España, comenzó el primer ejercicio constitucional, producto del Congreso de Angostura en 1819. Esta primera constitución aprobó la ley fundamental de la República de Colombia, nuestra primera verdadera constitución, que fue firmada 3 años más tarde por el entonces presidente Simón Bolívar. Hay que reconocer que las primeras constituciones, y entre ellas pues 1821, que es un buen marco de referencia, se nutren de las ideas de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa. Es decir, hay una ruptura en Europa que implica decirle no al absolutismo, a eso de que había un monarca que tenía todos los poderes, que era el que decidía la justicia, decidía sobre la propiedad y sobre la vida de la gente sin ningún control. Eso cambia y cambia a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre, dijéramos que es una de las esencias de la Revolución Francesa. En la Constitución de 1821 se habló de una nación colombiana para siempre, irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera, que no es ni será nunca patrimonio de ninguna familia ni persona. Desde ese momento, tuvimos la claridad de la construcción de un Estado con 3 poderes independientes y autónomos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hay una máxima inglesa que tiene valor universal y valor histórico también. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, por eso se ha buscado fraccionar el poder, seccionarlo, diciendo, una es la autoridad que expide la ley, otra es la autoridad que ejecuta esa norma y otra es la autoridad que juzga a los ciudadanos en el caso de que violen la ley. La Constitución de 1821 estuvo vigente solo durante 9 años, hasta 1830, cuando se disolvió la Gran Colombia. Pero en ella todavía está consignado buena parte del modelo de nación que tenemos hoy. Sin
Sindicato. No más Sindicato. pirámides. Muchachos, ¿ustedes qué están haciendo? Sindicato. No, es que ustedes aquí en la empresa no pueden hacer sindicato. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Y ¿Por qué qué? por qué? Porque es que ustedes no votaron por el candidato del jefe, ustedes votaron fue por la oposición, entonces ustedes no tienen derecho acá. Pues qué pena, pero yo tengo derecho a ejercer mis mecanismos de participación como ciudadana. Pero vea, yo aquí los tengo en la lista negra, vea. Policarpa, vea. Francisco de Paula. Ah, ¿sí vio? Entonces, ¿qué vamos? O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Ah, yo no sé qué va a pasar con usted, vea. ¡Pum! Fuera de la empresa. Yo sigo aquí porque yo ya soy asistente de gerencia. Entre 1830 y 1863 hubo diferentes ejercicios constitucionales en los que se evidenció la inestabilidad del Estado. Durante el siglo XIX tuvimos muchas guerras civiles, o sea, guerras entre nosotros mismos. Y el que ganaba decía, esta es la Constitución, o sea, aquí el que mando soy yo, y yo dicto esta Constitución y todos tienen que obedecerla. Era como, dijéramos, la cristalización del triunfo de una guerra. En 1863 se firmó en Río Negro la Constitución de los Estados Federados, que todavía se considera el ejercicio constitucional más progresista que ha tenido Colombia. Esta carta se caracterizó por la gran apertura de orden económico, político y social, orientada a la construcción de un Estado federal que formaban una nación libre, soberana e independiente, denominada Estados Unidos de Colombia. El gran tema en ese entonces, y lo traigo a cuento porque es un tema que todavía está sobre el tapete, es el tema territorial. Cómo gobernar y administrar el territorio nacional, cómo es el reparto del poder entre las autoridades nacionales y las autoridades territoriales, seccionales o locales. Uno de los grandes temas fue la división entre centralistas y federalistas. Y entonces ganaban unos, perdían los otros y automáticamente cambiaban la Constitución. Esta Constitución fue la cristalización del proyecto liberal, el cual pretendía remodelar el Estado para hacerlo no solo federal, sino además laico, libertario y librecambista. Pero al mismo tiempo le planteó al país más problemas de los que le pudo resolver, pues se trazaron metas ambiciosas e inalcanzables para la Colombia de mediados del siglo XIX. Y bueno, ¿en qué les puedo ayudar? Es que mira, venimos desplazados de nuestro pueblo, de nuestra casa, de nuestro trabajo y tenemos 5 muchachitos en casa esperándonos. Ah, ¿los sacaron de todo lado? Todo lado. ¿Cuántas veces se han desplazado ustedes? 3 yo le pongo. ¡Ah! No, por Dios, a ustedes los que les falta es mucho. Por ahí otras 40 desplazadas. Es que ustedes tienen derecho a caminar y seguir caminando. Ustedes caminan y caminan, vean, les falta 3 veredas, 44 barrios que hay por allí y 3 pueblos que hay aún allá, más atrás. Ay, muchas gracias. Ay, Dios me lo bendiga. Ah, no, tranquilos, Ay, no. para servirles. Sigan caminando, ese es el derecho de ustedes. Tenemos derechos, ¿vio? O sea, tenemos derechos. Ya solucioné todo. Sí. En 1886 se redactó la Constitución que mayor continuidad ha tenido en el país, impulsada por el movimiento de la regeneración conservadora, orientado por el presidente Rafael Núñez. Con esta Constitución desapareció el sistema federal y se conformó la actual República de Colombia, con un gobierno central. Además, se fortaleció y centralizó el ejército, y la religión católica se convirtió en un elemento esencial del Estado, donde más que buenos ciudadanos se pretendió formar buenos católicos. Yo creo que las constituciones, si bien contienen una visión de futuro y reflejan las aspiraciones de un pueblo, de todas maneras tienen que interpretar y expresar la realidad. Ese es el éxito de la Constitución. A pesar de que Colombia vivió 105 años bajo el mando de esta Constitución, esta pasó por 60 reformas. ¡Ayuda! Help, o sea, help. Alto ahí. A ver, debo seguir un orden del Hospital Católico y Apostólico Santa Ana. A ver, cédula. Ay, es que nos robaron. Sí, le robaron. Entonces, No. ¿yo cómo voy a saber que usted sí de verdad sí Pero me dice el dame el número? número. No. Yo no sé si usted me está inventando un número. Usted puede inventárselo. Pero bueno, sigamos a ver. ¿Tienen seguridad social o CISBEN? No. ¿No?
Entonces, ¿quién va a responder por sus gastos? O sea, pero... Pero míralo ayúdenos, cómo por está, favor, hasta mira. que muere, No, ayúdalo. no se puede. Vamos a ver. ¿Qué religión son? Pues yo creo en Budas Todopoderoso. Ah, no, ya le dije que es el Hospital Católico y Apostólico Santa Ana. Entonces, ¡Ayúdalo! no, muchacho, no me toque así. Yo no le jalo a eso, yo soy todo un varón. Es que esta gente pues lo va Pero es que confundiendo no a ve que uno. estás desmayando. No, yo soy metrosexual, pero no le jalo pues a todo eso. Además, la norma del hospital dice que debo atender en orden de llegada. Hay 1.350 personas antes. Coja el fichito y yo los atiendo con mucho gusto. Ay, vea, sí. Sí. Gracias, señor. Entonces esa es la fila. Sí, esa es la fila, esa O es la sea, fila. gracias. Estamos para servirle siempre. Bueno. Ay, no, a mí me encanta servirle a la gente. En 1990, un grupo de estudiantes universitarios logró hacer un cambio constitucional con la Asamblea Nacional Constituyente, de donde resultó la Constitución de 1991, que es la que actualmente nos rige a los colombianos. Por primera vez en nuestro país nació una constitución producto de un ejercicio democrático y participativo, donde 70 ciudadanos se pusieron de acuerdo para escribir una carta magna acorde con las necesidades del país. Y dijéramos, una de las razones de la importancia histórica de la Constitución del 91 es que fue una Constitución hecha, uno nunca puede decir que por todas las corrientes o todas las formas de pensamiento o los partidos, pero sí casi todos. Y esa Constituyente trabajó más que todo por consenso. Esa es la razón por la cual esa Constitución despertó tanta ilusión, porque realmente fue como un pacto de paz. Dijo, bueno, los colombianos por fin nos hemos puesto de acuerdo en unas reglas. Por primera vez se abrió el camino para que nuevas fuerzas, diferentes a los partidos liberal y conservador, tuvieran participación política. También se incluyó a las minorías, los indígenas, los negros, las mujeres y los grupos religiosos diversos al catolicismo. Hoy, los colombianos tenemos una constitución moderna que dicta leyes para que tengamos una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Un Estado social de derecho. Cuando se habla de Estado social de derecho, se está diciendo que la función del Estado debe tener como prioridad la atención de los problemas sociales. La educación, la salud, la cultura, la seguridad social, la protección a los sectores sociales vulnerables, la infancia, la tercera edad, en fin, se está diciendo que lo social es prioritario dentro de la vida del Estado. A 200 años de nuestra independencia y de habernos repetido incansablemente la historia de un florero, un grito, una batalla en un puente, un libertador y muchos próceres, la mayoría de los colombianos no conocemos, no cumplimos ni exigimos que se cumplan nuestros derechos y deberes. Esa es también nuestra responsabilidad como ciudadanos.